Gracias. Pero bueno, lo tenemos hoy acá, David de Lima, que se ha hecho noticia porque a comienzo de la semana estuvo en Venevisión y allí mostró un documento cuya copia tenemos en nuestro poder, que se titula Primeras ideas de acciones económicas a tomar por el gobierno de la Unidad Nacional. Un documento atribuido a la Mesa de la Unidad Democrática, Comisión de Políticas Públicas, lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Nacional en materia económica, Caracas, julio del 2012. David de Lima lo ha hecho público y ha manifestado su desacuerdo con previsiones que hay aquí contenidas para un hipotético gobierno de Enrique Capriles Radonsky que, palabras más, palabras menos, contemplarían el desmantelamiento del Estado. No hemos escuchado aún a voceros de la Mesa de la Unidad Democrática confirmando, desmintiendo la veracidad de este documento, pero en todo caso el tema está en la calle y quisiera que David de Lima lo compartiera con los usuarios y usuarias venezolanas de televisión, porque no se trata de una denuncia de alguien vinculado, militante del proyecto del comandante Hugo Chávez, sino que viene David de Lima de hacer oposición al gobierno de Chávez. No sabemos si a partir de este episodio pasará a las filas de quienes simpatizan con Chávez, mantiene sus críticas. ¿Qué es lo que está pasando con David de Lima que hace público este documento? Bueno, lo primero es que yo hago público el documento por razones de responsabilidad personal con el país, porque el documento es secreto pero es verdadero. Tan verdadero es que ellos, los responsables del documento, y sobre todo el candidato Capriles, que es el vocero principal de este pensamiento, no lo han desmentido. Han desplegado una campaña feroz y asquerosa contra mi persona, pero no contra el documento. No han dicho el documento es falso. Y no lo pueden decir porque yo tengo las pruebas de que el documento es verdadero. Pruebas fehacientes de que este documento es el verdadero pensamiento económico, sobre política económica del candidato Capriles. Y por eso no lo desmienten. Tratan de destruir al portavoz, al mensajero, pero no al mensaje. No pueden destruir el mensaje porque el mensaje es contundentemente cierto. Documento alarmante, porque yo he tenido y tengo diferencias con el presidente Chávez, pero no puede ser que porque uno tenga diferencias con el presidente Chávez, entonces acepte un proyecto que desmantela, no solamente el Estado, desmantela todas las protecciones y las conquistas que en el orden social el Estado le brinda a la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Es decir, que es la puerta de una guerra civil, porque eso no se lo cala a nadie de gratis. Pues. Es decir, si tú desmantelas la distribución de alimentos en las poblaciones más humildes del país a través de Mercal y Pedeval y se lo metes a la empresa privada para que le suba el 30, el 40 o el 50% y acabas el subsidio, eso no se lo tolera nadie. En la vivienda, aquí dice clarito, dice, se desmantelará progresivamente el subsidio a la vivienda para la incorporación de la empresa privada al desarrollo de esta área económica. En los servicios públicos tiene que aumentarse de inmediato la tarifa del metro, la tarifa del transporte, la tarifa del ferrocarril, porque de lo contrario el Estado no puede seguirlo subsidiando. En cada una de las actividades económicas que el Estado realiza, por ejemplo, las gavetas obligatorias, que es una cosa que en verdad ha ayudado mucho al desarrollo de muchas familias en Venezuela y de la economía pequeña y mediana desde el punto de vista privado. ¿Puede explicar qué es una gaveta? Porque la gente común y corriente puede pensar que la gaveta es la gaveta del mueble. Exacto, la gaveta es una palabra que se usa en la jerga de los que hacen actividades económicas, que es un nicho, una especie de apartado que obliga al Estado a los bancos a tener para un determinado aspecto de la actividad económica, o un área específica. En este caso el Estado tiene impuesta la obligación a los bancos de tener apartado un porcentaje de su presupuesto, de su plan de inversión anual en áreas de la economía como por ejemplo turismo, agricultura, hipoteca, vivienda, pues desarrollo del área de la construcción. Y esas gavetas han permitido que mucha gente acceda, porque la obligación que el Estado impone obliga al dueño del banco a atender esas áreas de la economía como prioritarias. Antes de la existencia de esta gaveta, el dueño del banco decidía, yo no voy a invertir nada en turismo, no voy a invertir nada en agricultura, o no voy a invertir nada en desarrollo de la actividad de la construcción, sino que el destino de mi dinero como banca es el que yo decida con mis socios y con mis familiares, y eso implicaba que un sector importante del país quedaba fuera del acceso a los dineros para desarrollar su actividad económica. Aquí dice, acabemos con la gaveta, de inmediato, no podemos tener gaveta, porque eso implica una disminución de la ganancia del banquero.
Es decir, todo el documento se orienta hacia el tema de la ganancia. Ahora, por parte de los pequeños grupos que han manejado la economía durante muchos años. En este documento también se habla de empezar a cobrar en Barrio Adentro. En la salud y en la educación. Ajá. Ahora, ¿quién gana elecciones diciendo esto? Con esto no gana nadie una elección. Hay que poner el ejemplo de Fujimori, que es perfecto, porque Fujimori le gana a Vargas Llosa, que sí lo dijo. Y después que gana, agarra el programa de Vargas Llosa y lo ejecuta él. Es decir, Vargas Llosa lo dijo con sinceridad, porque Vargas Llosa no es un profesional de las campañas electorales, sino que es un escritor y dijo, yo creo que hay que privatizar todo esto y hay que acabar con todas estas intervenciones del Estado. Perdió. Fujimori dijo, ¿cómo lo va a hacer? Y el que lo hizo fue Fujimori. Este muchacho aquí no lo dice, porque no lo puede decir porque sabe que pierde. Yo que lo conozco mucho, porque fuimos congresantes juntos, y cuando yo era gobernador él era alcalde y nos veíamos con frecuencia, yo sé que eso es mentira, que él no tiene condiciones mentales para hablar en público, como dicen algunos. Oye, no tiene idea, no habla, balbucea. No, él tiene idea. Lo que pasa es que las ideas que tiene son completamente distintas a las ideas que está diciendo tener. Es decir, tiene dos discursos claramente, dos proyectos. El proyecto de cómo me gano unos votos hasta el 7 de octubre y el proyecto de qué cosa voy a poner en práctica si ocurriese la desgracia para el país de que Capriles ganara las elecciones. Pero no es posible que entonces ahora nosotros permitamos que se desarrolle en el país un proyecto como este. Y entonces dijimos, no vamos a votar por Capriles. Claro y raspado, como le gusta, pero oye, claro y raspado como le gusta de Lima, ¿verdad? Con este documento en la mano, David de Lima está saltando la talanquera de allá para acá. No, total que el salto de talanquera, yo descalifico esa expresión, porque la vida en general es encuentros, desencuentros, reencuentros, tomas de distancia, la vida en general con los hijos, con la familia y mucho más la vida de las ideas políticas. Sobre todo quien tiene una larga trayectoria llevando en la política de los 12 años. El que no cambia de opinión, dice por ahí siempre Teodoro Pecós, que está bravo conmigo ahorita, dice, el que no cambia de opinión es un idiota. El que no es capaz de cambiar y de expresar su pensamiento de acuerdo a los análisis que haga de las circunstancias es un idiota. En este caso no se trata de salto de talanquera. Hay un grupo importantísimo de venezolanos, que oscila alrededor del 10 al 12%, que no ha decidido por quién votar todavía, que tiene un proceso de reflexión para decidir por quién votar, que analiza a cada uno de los candidatos, sus ventajas y sus desventajas, y que decidirá por quién votar en las próximas semanas. En el caso nuestro, que formamos parte de ese 12%, ya sabemos por quién no votar. Si hemos decidido no votar por Capriles, y estamos haciendo un enorme esfuerzo para que la gente de la clase media venezolana, para que la gente del pensamiento independiente, la gente que analiza su voto, no vote por Capriles. En eso estamos en este momento. Y no vote por Capriles, íbamos a votar por Capriles, pero es que esto no puede permitirlo Venezuela. Porque esto traería un baño de sangre a Venezuela. Entre quienes quieren imponer la ganancia como concepto principal de la política económica del Estado y quienes tienen que defender los derechos conquistados como protección a la calidad de vida. Y uno no puede estar de acuerdo con eso, independientemente de que puedas tener diferencias con el presidente Chávez. Ahora, ¿cuál es la diferencia programática entre aquella candidatura de Rosales que proponía la tarjeta Minegra y esta otra de Capriles? En líneas generales no es lo mismo. No, es que la propia Minegra era un acto de extremado populismo hipertrofiando las facultades del Estado. Aquí es desmantelando el Estado. Minegra era un subsidio directo del Estado a la pobreza, por decirlo de alguna manera, y demagógico por lo demás, pero era una actividad del Estado. Era demagógico y ustedes apoyaban a ese candidato. Sí, nosotros apoyamos con todas las críticas que le hicimos, ¿verdad? No hay terceras opciones en Venezuela, desaparecieron todas. Yo milité 33 años en un movimiento que trató de construir una tercera opción. Fracasamos, no se pudo hacer. Frente a eso, ¿qué hace? Por eso es que hay voto blando, voto duro, voto light, porque hay distintas maneras de aproximarse a un proyecto, distintas maneras de aproximarse a una candidatura o a una tarjeta. Niveles de identificación. Exacto, niveles de identificación. Yo te aseguro que, por ejemplo, en el caso de Capriles, que hay 25, 24, 23 tarjetas, mucha de esa gente no está de acuerdo con esto. Y no te extrañe, no te sorprenda que lo hagan saber. Porque esto no se queda aquí, ¿no? Allí hay ahorita, me consta que hay un debate y una reacción de irritación y de protesta por la agenda oculta de Capriles. Y la hay dentro de los que lo apoyan en este momento. Es decir, siempre puede haber algo peor.
Y en el caso del país, en el caso del país actual, a Chávez yo le tengo algunas críticas, muchas, pero a Chávez hay que reconocerle que en este momento, tú quitas todo, desmantelas todo esto que el presidente Chávez ha construido, y aquí viene un baño de sangre. Si lo desmantela abruptamente y radicalmente, como se plantea. Bueno, aquí. perdón, ellos hablan de gradualismo, porque el señor Guerra ha dado declaraciones en el sentido de que aquí tiene que venir un ajuste gradual, que el desmontaje de los controles, por ejemplo, los controles de precios, el control de cambio, tendría que ser una cosa gradual, y que al término de los 6 años habría una economía libre. ¿Cuál es la velocidad de los grados? Porque hay grados, hay bachillerato de 5 años, pero también hay una cosa que se llama parasistema, donde tú te gradúas gradualmente en 6 meses, sacas los 5 años, presentando una cantidad de exámenes ahí en el ministerio, ¿no? No es así. Entonces, ¿quién decide cómo son los grados? O sea, ¿cuál es la velocidad de los grados? Porque gradual quiere decir, yo creo que hay que quitar todo esto, pero como no lo puedo hacer porque no tengo la fuerza para hacerlo, lo voy a hacer poco a poco, pero la velocidad va dependiendo de la fuerza, no de la convicción. Es decir, el pensamiento económico es claramente para desmantelar esto. Cuando yo pongo el documento en circulación, si tú lees la cantidad de expresiones de barbaridad, de intolerancia relativas a mi persona que hay por haber puesto este documento, ahí tú ves que eso es mentira. El verdadero pensamiento subyace allí. Basta que tú medio rapes la piel y ves cuál es el verdadero color de la sangre de estos compañeros. Ellos critican que supuestamente aquí hay una restricción de la libertad de expresión. Pero basta con que tú te desmarques de ellos para que tú seas una basura. Cuando no te desmarcas y das una posición frontal contra Chávez, tú eres un héroe. Pero si te desmarcas, eres una basura. Esa es intolerancia. Ahí hay un pensamiento claro que no se ha cambiado. Capriles es lo mismo que Carmona. ¿Quién? Capriles es lo mismo que Carmona. Yo creo, para decirlo como la canción de Silvio, Capriles es un servidor de pasado en copa nueva. Es un adorador de dioses del ocaso, como dice la canción de Silvio Rodríguez. Capriles es, y lo dice también lo dice el Evangelio, lo dice Jesús, pues vino viejo en odre nuevo. Eso es Capriles, su pensamiento económico, y yo lo conozco mucho. Capriles ha estado en todo tipo de acuerdos y de operaciones políticas para ser diputado. Cuando entró en la plancha del Zulia, Capriles no entró electo por el pueblo, entró en una negociación con Copey de las más típicas de la politiquería, el tercer puesto a cambio de tal cosa. Cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, fue una negociación que se hicimos ahí los que estábamos de diputados. Fue gobernador de Miranda por una casualidad, porque se invalidó la candidatura de Enrique Mendoza. ¿Y cómo han tratado a Mendoza? Ahí tú ves qué clase de concepto tiene de la lealtad, de la solidaridad, de la amistad, de la inclusión. A Mendoza lo han pateado. Y sin Mendoza, Capriles no hubiera sido gobernador nunca. Jamás. Y si no hubiera sido gobernador, no hubiera sido candidato presidencial. Entonces, es una manera excluyente, vanidosa, de soberbia de hacer la política. No solamente Capriles, el cenáculo hermético que dirige esa candidatura. El presidente Chávez denunció ayer un plan de la oposición de Capriles para cantar victoria el 7 de octubre antes de que el CNE ofrezca los resultados oficiales. Sí, yo creo que ahí no hay unanimidad. Ahí hay una lucha de opiniones. Porque ahí hay gente seria que va a reconocer lo que pase. Pues, si ganó el presidente lo va a reconocer, y si ganó Capriles lo va a reconocer, y hay gente seria ahí. Pero también hay aventureros irresponsables que ya saben, porque hay unas encuestas de todas partes, ¿no?, que indican más o menos cómo está la opinión pública en este momento en Venezuela, y se adelantan a ello montando un proyecto de insurrección, digamos así, para darle un nombre epopéyico a esa aventura.